Acento Extra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe. Les saluda María Siu en este viernes económico de Acento Extra, como todos los viernes. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el turismo de salud o el turismo médico. Aquí en cabina nos acompaña el periodista de Diario Extra, especialista en temas de salud, don Daniel Suárez. Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí este viernes caluroso, este viernes soleado, para hablar de un tema tan importante como es la salud y con un enfoque de economía. También nos acompaña hoy don Máximo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Salud. Don Máximo, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí, hablar de ese tema importante para el país, para nuestra economía, importante para muchas personas que nos visitan de otros países que confían en Costa Rica para tener acceso a la salud. Qué gusto más bien que nos esté acompañando acá por la cabina. Es la primera vez que viene aquí a nuestras instalaciones del Grupo Extra Antiguas. Así es, estrenándome aquí en Radio Extra. Bueno, esperamos que no sea la última vez. No, prometo volver. ¿Cómo podemos definir el turismo de salud, el turismo médico? Digamos que la característica principal, tenemos a una persona que vive en otro país y que tiene una necesidad de salud, puede ser médica, puede ser odontológica, y no encuentra una respuesta adecuada. Después podemos ver cuáles son esas razones por las cuales no encuentra en su país una respuesta. Son a veces económicas, a veces tema de acceso, y bueno, decide viajar a otro país de distintas formas. Por cierto, ahora lo hablaremos, en el caso de Costa Rica es un movimiento principalmente aéreo. En el caso de México tiene mucho turismo de salud terrestre, ¿verdad?, por carretera, pero entonces existe ese movimiento hacia otro país para recibir ese tratamiento. Y en el caso de Costa Rica, sin duda, una de las razones principales es la diferencia en costo con los Estados Unidos. Sin embargo, ahora lo podemos profundizar, hay otras razones por las cuales escogen a Costa Rica como un destino. Eso le iba a preguntar justamente, ¿por qué vienen justamente a Costa Rica? Depende, sin duda el elemento común, ahora vamos quizás desglosando por procedencia de países cuáles son las otras razones. El elemento común sin duda es la calidad de los servicios de salud que se ofrecen en nuestro país, tanto desde un punto de vista de infraestructura, la calidad de nuestros hospitales y clínicas, algunas de ellas acreditadas internacionalmente, y bueno, la experiencia y el hecho de que tengamos profesionales, especialistas, tanto en medicina como odontología, que se han formado en un alto porcentaje también fuera del país. Tenemos un 80% de nuestros especialistas que o se formaron, digamos, ya desde la parte de posgrado, o han recibido educación continua fuera de Costa Rica. Tengo por aquí que tenemos alrededor de 1.200 clínicas que brindan atención a pacientes extranjeros. ¿Ese dato es correcto? Es correcto, y eso una característica bastante peculiar de Costa Rica si la comparamos con la situación de otros países. Podemos pensar en la India, lo mismo Estados Unidos, que son ellos mismos receptores de un turismo médico de alta complejidad, donde llamémoslo, el negocio o la atención se concentra en grandes sistemas hospitalarios. Nuestra realidad que ese negocio es un negocio de pymes. Sí tenemos algunos hospitales, nuestros principales hospitales privados que participan, sin embargo, ese número de 1.200 significa que tenemos muchísimas clínicas y consultorios que participan en ese negocio. Eso es lo que lo hace no solo único, sino muy democrático, y nos permite generar un impacto en muchas familias y muchas empresas pequeñas. Eso es algo muy bueno para nuestro país. Don Máximo, siempre se habla de que Costa Rica es un país que tiene costos muy altos, los servicios son elevados y que se compara con los demás países de América Latina. Sin embargo, como usted mencionaba, el país lleva cierta delantera frente a otros países latinoamericanos en tema de salud. ¿Es suficiente el peso del sistema de salud que tenemos en Costa Rica para atraer a esos turistas a pesar de los altos precios que tenemos en el país? Es un reto el tema de competitividad. La respuesta corta, que en ese momento sí es suficiente, ¿verdad? Ese
renombre que tenemos, sobre todo si pensamos que en otros países, como son los Estados Unidos y Canadá, menciono que el 83% de nuestros pacientes internacionales vienen de los Estados Unidos y 11% de Canadá. Entonces, en esos países, la ventaja que tenemos en Costa Rica, que la diferencia en costos sigue siendo importante. Hablamos que podemos ofrecer ahorros desde un 50, un 70% con respecto a los costos en esos países. Pero es también cierto que ojalá fuéramos el único país interesado en atraer esos pacientes. La realidad que diría desde México hasta Argentina, en Latinoamérica, casi que todos los países tienen un plan para atraer pacientes extranjeros y principalmente Estados Unidos. Entonces, sí es cierto que tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos trabajo que hacer para mantener competitividad, porque esa diferencia termina siendo, claro, una amenaza que otros países nos ganen esa carrera. Así que es un tema muy importante el que menciona. ¿Y ahorita cómo vamos en esa carrera en comparación con los demás países? Nos comparamos en costos, podemos decir que México, Brasil, principalmente manejamos costos similares. Debemos diferenciar que en atención médica el país sin duda, en conjunto con esos países, maneja los costos más altos. Sin embargo, en odontología y en otra cirugía también, digamos, del área médica, donde el procedimiento se realiza en clínicas pequeñas, ¿verdad? En parte de esas 1.200 pymes, mantenemos una alta competitividad. Ahí logramos mantener costos controlados. Pero es cierto que si lo comparamos con costos más hospitalarios, países como Colombia, poco por la devaluación de la moneda en Colombia, y por el sistema de salud, donde los hospitales, en primer lugar, sirven a una población tanto público como privada, entonces son instituciones muy grandes y donde los especialistas están contratados, están en planilla. Entonces, si en Costa Rica un especialista cobra para una cirugía ortopédica probablemente unos 5 o 7 mil dólares, eso capaz que es por lo menos mitad de un salario mensual de un cirujano ortopédico en Colombia. Eso quiere decir que ese señor hace probablemente 10, 15 cirugías al día y eso abarata muchísimo la atención, sobre todo de Colombia. Yo diría que en términos de costo es el país donde esa diferencia se hace más grande. Entonces, ahí sí volvemos al hecho que el escoger dónde realizarse un tratamiento al final es como una receta, ¿verdad?, que requiere de muchos ingredientes. Entonces, tenemos un reto en el tema de costos, pero si sumamos todos esos ingredientes, la cercanía geográfica, la seguridad del país, el hecho de tener una infraestructura turística muy desarrollada, el manejo del idioma inglés, en Colombia, por supuesto, la percepción de inseguridad, no la inseguridad, pero la percepción hace que para un mercado como Estados Unidos tengan un reto ellos importante de generar la confianza suficiente, pero el mismo tema del idioma inglés, conocemos historias que casi que se trata de no divulgar mucho el manejo del idioma inglés a nivel de enfermería, porque lo primero que hacen esas enfermeras es irse a los Estados Unidos. Entonces, tiene un problema incluso en tema de idiomas en ese negocio, donde termina siendo un factor importante. Entonces, cuando tomamos esa receta, el conjunto de ingredientes, Costa Rica sigue siendo y sigue manteniendo esa gran competitividad que nos posiciona entre los 5 mejores destinos a nivel mundial. Pero sí, el costo es algo que, por supuesto, uno podría decir si hay un talón de Aquiles que tenemos en Costa Rica es el tema de costos y no podemos excedernos. Me imagino que también tiene que ver mucho las áreas y el progreso que ha tenido diferentes países con respecto al área médica, porque tradicionalmente se ha escuchado que el tema de cirugía plástica en Colombia y Brasil, como mencionaba usted, esos países van bastante adelante que nosotros. ¿En qué áreas Costa Rica podría llevar como cierta delantera ante estos competidores? Sí, odontología, esa, digamos, diferenciación o especialización de los destinos. Colombia tiene esas características que mencionabas. También ha sido históricamente un destino para lo que es la oftalmología. Para nuestros oftalmólogos históricamente iban a Colombia a formarse. Entonces, por distintas razones de demanda y de oferta, Costa Rica es
reconocido como el destino principal, por lo menos en los mercados norteamericanos, para la odontología. Entonces, en eso somos los primeros y los demás siguen bastante lejos. A nivel de cirugía plástica, de nuevo, somos competitivos. Debo decir que es un negocio que termina siendo, los cirujanos plásticos han tenido que diferenciar su propuesta de valor. Si bien es cierto, el factor precio es importante, sin embargo, incluso estamos haciendo una promoción a una clase medio alta o alta en Estados Unidos, promoviendo la calidad y el resultado, ¿verdad? En otras áreas tendemos, como la odontología, a hablar de nuestra calidad y precio, pero la cirugía plástica, donde los costos en el mismo Estados Unidos han bajado mucho, ahora tenemos un grupo importante de cirujanos plásticos de élite, donde realmente se ofrece un servicio a nivel del mejor cirujano plástico de Beverly Hills. Entonces ahí sí competimos en una liga muy alta. Es el nicho que hemos logrado mantener, dado que en tema de costos esos otros países como Colombia sin duda nos ganan la carrera. Y otra cirugía que se mantiene muy competitiva son las cirugías ortopédicas, sobre todo reemplazos articulares, lo que son reemplazos de cadera y de rodilla, cirugía de columna, y todo lo que son cirugías que llamamos bariátricas, o sea, para pérdida de peso. Esas son las cirugías además que la mayoría de empresas norteamericanas que nos mandan sus empleados, ahora podemos profundizar en ese, ¿verdad?, donde digamos el tomador de decisión o el pagador no es el usuario, sino es su empleador. Esas tres grupos de cirugías son sin duda las que más se están buscando en nuestro país. Tiene mucho que ver con los altos costos de la ortopedia y el hecho que sea una cirugía medianamente invasiva, donde digamos no existe mucha resistencia en pensar en ir a un país, digamos, en vía de desarrollo como lo es Costa Rica, porque no podemos decir que seamos el país en el cual un estadounidense piense primero para hacerse una cirugía de corazón abierto, ¿verdad? Debo aclarar que por lo menos el turismo que viene del norte hasta el sur busca cirugías de baja y mediana complejidad. Punto y aparte es el negocio del turismo médico regional, y en eso Costa Rica, por ejemplo, somos el centro de referencia para el Seguro Social de Nicaragua, que nos manda casos complejos de cirugía pediátrica, casos complejos de radiocirugía, y también para algunas islas del Caribe somos el proveedor preferente para casos de trasplantes. Entonces, esos son como nichos que se han ido creando, y a nivel regional no es el precio, sino la especialización y la búsqueda de soluciones. Somos una alternativa al sur de la Florida, para muchas islas caribeñas es la opción número uno, pero en esos programas hemos logrado mucha competitividad. Entonces, ese es un nicho que hemos logrado abrir a lo largo de los años y debo decir, parte de esa diplomacia económica que como Cámara hemos podido desarrollar en conjunto con las autoridades. Eso le iba a preguntar porque yo recuerdo que allá por los años 2000 uno empezaba a hacer reportajes acerca del turismo médico, el turismo de hospedaje y demás, pero ¿cuánto ha crecido en todo este tiempo? ¿Cuál ha sido el crecimiento? ¿En qué etapa estamos en este momento? Bueno, haciendo la salvedad de lo que ha sido COVID, ¿verdad? Hemos entrado, al igual que el sector turístico, en esa temporada cero, ahí en marzo de 2020, pero ese negocio ha crecido siempre y de manera constante a 2 dígitos, tanto que en ese momento representa un ingreso de divisas por 465 millones de dólares. Para dar una comparación a lo radio escucha, el café, la exportación de café, un tema tan importante para nosotros, más o menos ronda los 350 millones de dólares en exportación. No es para comparar, nada más para dar un término para entender lo importante que es esa oportunidad de exportar servicios de salud a otros países. Y las razones por las cuales sigue creciendo, bueno, excepto en esa temporada tan triste del COVID, donde, por cierto, paréntesis corto, hemos podido mantener cierto turismo médico. Costa Rica en esa época
quizás no se hablaba mucho, pero éramos el país donde llegaban vuelos directos de funcionarios de organismos internacionales, como de Naciones Unidas y otros, que evacuaban de otros países de la región. Entonces, eso es decir, ahora que estamos conmemorando, ¿verdad?, esta semana, que ya estamos cumpliendo varios años tras el COVID, ¿qué experiencias pudo haber en el sector en ese momento que tal vez en su momento no trascendieron porque estábamos concentrados en otra cosa, pero que ustedes pudieron vivir y que nos deja una lección como país? Sí, esa experiencia, por supuesto que hemos tenido muchas de esas 1.200 pymes que tuvieron prácticamente que cerrar. La odontología sufrió muchísimo, pero sí, para el sector salud en general ha sido, debo decir, una forma de buscar esa resiliencia como sistema, y quizá como representante del sector privado de salud ha sido un gran aprendizaje en lo que debemos hacer como sector público y sector privado para enfrentar crisis sanitarias como la que hemos vivido. En otras épocas hubiera sido poco pensable esa colaboración, el hecho que la caja pudiera derivar pacientes, ¿verdad? Esa alianza público-privada. Exactamente. Eso, digamos, en términos muy generales, ha sido algo en lo triste, bueno, de que hemos aprendido, y eso ha sido una enseñanza que hemos arrastrado, por dicha, no se ha perdido esa mayor apertura a entender que somos un solo sistema de salud. Pero como decía, en el mismo tema de atracción de pacientes internacionales, hemos tenido la posibilidad de mantenernos activos y además de consolidarnos como un hub regional. Quizás no se hablaba mucho, pero eran vuelos directos, privados, para situaciones de emergencia que estábamos recibiendo para ese tipo de personal. Así que eso no ha hecho otra cosa en ese segmento más regional de Costa Rica como centro de resolución de cirugía de alta complejidad, una forma de darnos a conocer y de nuevo, eso nos ha servido mucho para lo que siguió. Entonces seguimos teniendo mucha relación con el Ministerio de Salud y Sistema de Seguridad Social de muchas de esas pequeñas islas y de nuestros hermanos, sobre todo Nicaragua y Honduras, donde seguimos siendo esos socios, esos aliados para resolver situaciones de alta complejidad que vienen de esos países. Ahora que hablamos del tema del crecimiento, la gente que piensa en turismo médico tal vez puede pensar en los grandes hospitales u hospitales muy caros, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país a nivel privado. ¿Cómo puede hacer un empresario turístico? Porque todo eso es un tema que tiene que ver con encadenamiento productivo, no solamente el tema de prestar la atención médica, para poder sumarse y beneficiarse justamente de ese tipo de actividad. Sí, si hay un tema, y en el reciente Foro Nacional de Turismo Médico que tuvimos, hemos sido insistentes y en la necesidad y la importancia de que como sector salud generemos esos encadenamientos y ese involucramiento del sector de turismo en esa atención al paciente, uno podría decir, en ese negocio. La realidad muy sencilla es que esas personas llegan al país muchas veces algunos días antes de la cirugía y lo primero que hacen es hacer turismo, siempre que no vengan a un tratamiento, digamos, complejo, que difícilmente o muy pocas veces se da en Costa Rica, pero entonces lo primero que conocen es la parte turística, hacen algunos tours. Pero uno pensaría ahí, si voy a viajar, por lo menos voy a conocer el país al que voy. Así es, y para muchos, eso, nuestra gran ventaja que estamos en ese listado de deseo, bucket list de esos pacientes, así que sin duda eso incentiva el viajar también por salud y es la excusa perfecta para darse una vuelta a algún parque nacional. Después viene la cirugía, la gran mayoría de esa cirugía o tratamiento duran pocas horas. Requieren máximo 1 o 2 noches de hospitalización. Entonces, a lo que voy, que la experiencia de esa persona, obviamente debe haber un resultado satisfactorio de la cirugía, pero al final lo que se queda como experiencia es todo lo que vive alrededor del hospital. No es la experiencia tanto, ¿verdad?, dando por un hecho que la cirugía va a ser exitosa, pero todo lo que pasa en el hotel donde se quedan, o el transportista que lo lleva al hospital y a dar esas vueltas en la etapa de
recuperación es sumamente importante. Y ahí sí, el reto que seguimos teniendo ahí, ciertos mitos, ¿verdad? Que viene gente muy enferma y que viene gente a morirse a Costa Rica y históricamente hubo cierta resistencia del sector turismo en involucrarse. Creo que como Cámara hemos logrado y empezado a generar esa confianza que en realidad son personas sanas que vienen a recibir un tratamiento planificado y muy seguro, y entonces al final se convierten en como en cualquier turista, ¿verdad? Es un mito eso, de que vienen aquí Es un gran mito, ¿verdad? Son muchas más las emergencias que se generan al turista que viene a hacer rafting o canopy. En realidad la experiencia de una cirugía planificada y muy segura, muy controlada. Entonces, bueno, la invitación que seguimos haciendo al sector turismo, más bien de aprovechar esa alta visitación. Dicen las cifras del Banco Central que el 13.4% de toda la visitación al país es por tema de salud. Entonces es un nicho muy importante. Hay muchas noches de hotel que derivan de pacientes y o sus acompañantes. Entonces, cierto, y ha sido un trabajo de la Cámara de generar cierta concientización y capacitación, porque sí es cierto que son turistas un poco diferentes, hay que tener ciertas atenciones, quizá en el tema de alimentación, ciertos servicios que deben ofrecer los hoteles, pero al final, con muy pocos detalles, al final son turistas y creo que el sector hotelero principalmente ha ido entendiendo, y debo decir que el teléfono suena varias veces por semana, algún hotel que quiere entender cómo puede meterse en ese negocio. ¿Cómo es el vínculo? El vínculo con los hoteleros, ¿cómo es ese vínculo? Como Cámara, muy bueno, y debo decir que nuestro trabajo principal ha sido esto de romper mitos, ¿verdad? En el sentido que lo primero que hacemos es explicarle cómo funciona ese negocio. Quizá el error más común, y ahora lo puedo mencionar como la primera recomendación que damos a los hoteles, por supuesto que el hotel en su oferta lo primero que dice, bueno, yo quisiera poner a disposición mi hotel para que la clínica me mande el paciente y se quede aquí, ¿verdad? Es una propuesta de valor poco de bajo valor al final, ¿verdad? Para la clínica es, ok, vos sos una opción donde yo pudiera recomendar. Entonces, a lo que voy, que siempre hemos instado al sector hotelero a ser también recíproco y que nos ayude como Destino Salud a divulgar esas bondades que tiene Costa Rica. El sector hotelero viaja a muchas ferias internacionales, a muchas ferias de turismo donde hay agencias de viajes que están incursionando en el tema de turismo médico. Entonces, parte de la labor de sensibilización es lograr que el hotel también sea embajador del turismo médico, no solo un oferente de servicios de hospedaje, sino alguien que nos ayude a atraer mayor visitación. Es una tarea que hemos iniciado, todavía pendiente. El gran reto todavía pendiente es la reglamentación a la Ley de Promoción y Fomento de Turismo de Salud, que crearía una comisión a la cual participaríamos nosotros bajo la rectoría del Ministerio de Salud, pero también el ICT. Seguimos soñando que en las próximas futuras ferias de turismo podamos tener participación las clínicas y ir en conjunto como país con los hoteleros, con los tour operadores, en ofrecer toda la oferta país, sol y playa, turismo de aventura, bodas, súmele las motivaciones que quieran, pero que también el tema salud puede estar presente. Nos parece que eso sería una forma muy efectiva de aumentar visitación. Las cifras que posiblemente varios hemos escuchado, que está bajando, ¿verdad? El turismo, si lo comparamos con los números del año pasado, capaz que sea un incentivo para apostarle un poco más, porque la realidad es que el 99.9% de la inversión en promoción y mercadeo para turismo médico viene del sector privado. Es muy poco el apoyo, excepto
ciertas iniciativas que hemos podido desarrollar. Pero con ustedes sí Procomer. van a ferias y demás, sí se promocionan en ferias internacionales. Sí. De hecho, ya hemos ido a un par de ferias ya este año, pero ese rol que tenemos como Cámara es importante, pero volviendo a la competencia regional en países como Colombia, un ProColombia tiene un programa súper agresivo con apoyo público para tener más presencia, más giras, más conferencias a las cuales participan. Incluso tienen un programa muy exitoso de acercamiento a médicos para que los médicos en Estados Unidos refieran pacientes. Así que hemos hecho mucho, ¿verdad? Costa Rica sigue siendo líder y punto de referencia en el mundo, pero sí, hacer de esa actividad económica liderada por el sector privado, poderlo complementar con mayor apoyo público, eso nos daría, la posibilidad de crecer. Estamos convencidos que esa visitación de 70,000 personas puede duplicar en los próximos 5 años si logramos escalar. Y la forma de escalar, una de esas formas es justamente la promoción al más alto nivel. Siempre hemos soñado con tener un presidente, una presidenta que viaje a los Estados Unidos, se reúna con esos CEOs de grandes compañías y ofrezca, por supuesto, la posibilidad de invertir aquí en Centro de Servicio Compartido, pero también comentar y ofrecer a Costa Rica como parte de la solución a los altos costos de salud en Estados Unidos. Tomemos en cuenta que para un empleador en Estados Unidos la salud es la segunda voz de costos. El primero es la planilla, por supuesto. Entonces hay un reto muy alto de cómo darle cobertura médica y creemos que esos acercamientos al más alto nivel sería una forma de cómo podemos hacer, realidad esa meta de duplicar la visitación por tema de turismo médico. Hoy estamos hablando del turismo médico, turismo de salud. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con todos ustedes. Muchas gracias por continuar en sintonía de la 92.3. Estamos hoy en Asiento Extra conversando con don Máximo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud. Nos decía, he anotado aquí 2 retos que siento son como los principales que tienen. Hablaban ustedes del tema del precio, pero también un poco el tema del involucramiento de lo que es el sector público. Ahora que usted mencionaba la aprobación de la ley 21.140, esto, corríjame si estoy equivocada, entiendo que esta ley es del 2022. Y desde ese entonces a la fecha han transcurrido casi 3 años. ¿No se ha conformado esta comisión interinstitucional? No, de hecho estamos celebrando, fue aprobada por ahí de finales de noviembre de 2022. Estamos a 2 años y algunos meses. Y sí, ese es un reto pendiente. Mencionaba cómo esa actividad ha sido liderada principalmente por el sector privado. Y hemos celebrado en su momento como una muy buena noticia el hecho de que finalmente Costa Rica pudiera contar con una política pública en ese tema tan importante. No he hablado de la historia, abriendo un paréntesis, cómo nace el turismo médico en Costa Rica. Bueno, hemos podido reconstruir la historia, la cuento brevemente. A mitad de los años 70, un grupo pequeño de amigos y además cirujanos plásticos jóvenes recién salidos de la especialidad tuvieron esa intuición que podían también ser abrir una práctica internacional. Entonces tomaron su avión y se fueron a la Florida y así empezaron a tener, nos cuentan que tenían un intercambio con cartas, ¿verdad? No había internet en ese momento, entonces así empezó. Después, por varias razones, teníamos en ese momento la ley de pensionados, teníamos una comunidad extranjera y ha ido creciendo. Dicho eso, ¿verdad? De ese inicio espontáneo y del crecimiento, todo ha sido, basado en el liderazgo del sector privado. Puede ser no necesariamente tan común que una cámara empresarial asumiera ese reto de liderar a nivel país, y siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, también creemos que el hecho, de nuevo, de poder contar con esa comisión
que crea la ley nos daría ese espacio de política pública para hacer más. Y bajo el liderazgo, como lo establece la ley del Ministerio de Salud, que ha querido, que cree muchísimo en esa actividad. La doctora Munive y su despacho creen firmemente que eso puede representar para Costa Rica una gran oportunidad. En eso el reto es poder unir los distintos mundos, ¿verdad? Se llama turismo médico, pero al final la parte turística de nuevo ha estado un poco... Somos un solo país. Somos un solo país, el sector turístico, empezando quizá por las autoridades, no han siempre creído que eso pudiera ni siquiera ser, que es una forma de turismo, pero han dedicado sin duda sus atenciones a otros nichos, lo cual está bien. Pero bueno, el reto que tenemos sin duda es trabajar como un ecosistema y en ese, como mencionábamos, la posibilidad de tener tour operadores que nos ayuden a movilizar esos pacientes, a llevarlos de una manera segura a los distintos lados del país y que lo podamos capacitar para que esa sea una experiencia congruente y que no exponga al paciente a riesgos adicionales. Y el rol de los hoteles. Hay una figura muy costarricense también, se llama Recovery Center o Centro de Recuperación. Pequeños hoteles, hotel boutique que surgieron viendo una oportunidad por ahí de los años 90, tenemos varios todavía activos. Entonces, la recuperación al final muy complejo y muy caro y hacerlo en un hospital, ¿verdad? La noche de hospital es sumamente cara. Entonces, a veces hoteles más grandes pueden uno perder esa personalización en la atención. Por eso que se han creado, y es una gran oportunidad por hoteles más pequeños que se puedan especializar. Así que creemos muchísimo que eso puede ser otro factor conjunto al éxito de la cirugía que nos puede permitir generar esas historias de éxito, esas muy buenas experiencias, ¿verdad? En esos centros pequeños, además, ¿verdad?, de esa atención personalizada, al final no es una cocina industrial, es una cocina, ¿verdad?, casi casera, donde se le da un menú muy, ¿verdad?, lo que uno quizá recibiría de la abuela de uno, pero además se crean como grupo de apoyo, ¿verdad? Son centros donde como solo hay pacientes, entonces tenemos al paciente que ya vino, ya se operó, está en recuperación, y ya quizá ha superado la etapa de dolor donde ya ve la luz al final del túnel. Y después está el que todavía no ha hecho la cirugía, que tiene las ansiedades, entonces opera como un grupo de apoyo, compartiendo experiencia. Eso termina siendo también desde un punto de vista psicológico un apoyo importante y contribuye muchísimo al éxito de la experiencia, que de nuevo no es solo... Aunque es una actividad de riesgo, porque ¿verdad?, cualquier operación de cirugía constituye un riesgo para cualquier persona que se la practique, no hemos escuchado de casos, ¿verdad?, al menos aquí desde Diario Extra, y creo que lo sabríamos, que tengan, ¿verdad?, algún tipo de repercusión importante. Sí se han conocido otros casos, ¿verdad?, pero a nivel país, de clínicas estéticas y demás. Exacto. Pero no relacionados con la atención de extranjeros. Sí, y como usted lo dice, no solo lo sabrían los medios nacionales, pero los primeros a enterarse serían los medios internacionales. Debo decir, hay otros países, y digo que es un hecho que se sabría porque un país como los amigos, colegas de República Dominicana, por un conjunto de razones, están en una lista de alertas del CDC, de los Centros de Disease Control de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que es una actividad y quizá hemos hablado más de la parte, no sé, de mercadeo, pero por supuesto que la estrategia de un país, y Costa Rica en eso ha sido, y creo que como Cámara también hemos sido intransigentes, es que para poder ofrecer ciertos servicios la clínica debe tener ciertas condiciones, el médico tiene que ser especialistas. Por dicha y quizá por definición que viene de afuera es un poco más, digamos, cauteloso a la hora de escoger los centros y el aval que damos nosotros. ¿Hay alguna certificación en el que yo me pueda fijar para decir, bueno, este centro sí está avalado por la Cámara, este otro centro no está avalado por la Cámara? ¿Cómo puedo yo tener esa certeza? Sí, tenemos primero que todo un directorio oficial, es una página en inglés que lidera y que ha creado Procomer, digamos la plataforma oficial de turismo médico. La página se llama healthcarecostarrica.com
y además es un directorio donde uno puede ver centros que cumplen cierto requisito. La acreditación es, podemos decir, eso es una carrera de etapas, el tema de la calidad en la atención, ¿verdad? Hay que empezar con cumplir ciertos requisitos, eso de la especialización. Muchos ticos lamentablemente caen en esas leyendas negras por someterse a un procedimiento con un médico general o alguien que no es especializado, pero en esa carrera de etapas, digamos, la infraestructura, el personal, digamos que la acreditación internacional, con la cual cuentan, por ejemplo, algunos hospitales, como el Hospital Clínica Bíblica, el Hospital CIMA y varios otros centros ambulatorios, debe ser una aspiracional y es la última etapa. No podemos pensar que todos nuestros centros cuenten con una acreditación, que además es bastante cara, pero sí todos deben cumplir ciertas etapas y en eso es un tema en el cual seguimos trabajando. Así que por lo menos hemos creado como país esa puerta de ingreso que genera para el usuario una fuente confiable de información y es un buen punto de partida para que de ahí muchos centros puedan empezar a quemar estas etapas. No se empieza con la acreditación es como el último eslabón. Debo decir que el año pasado en conjunto con el INAH pudimos graduar 12 pymes que han pasado justamente por un proceso de asistencia técnica gracias al programa UFODE y justamente crear ese sistema de gestión de la calidad. Eso lo puede hacer cualquier empresa que quiera, internacionalizarse, y es una etapa previa a una certificación que sí va a requerir, por supuesto, un esfuerzo adicional. ¿A qué número o a qué dirección puedo yo ingresar para conocer un poquito más y si estoy interesado en participar de justamente lo que es el turismo de salud o el turismo médico? Claro, la página de la Cámara Costarricense de la Salud es salud.co.cr y pueden escribirnos al correo info@salud.co.cr, también al teléfono 2297-0909 y ahí gustoso, también estamos en redes sociales, somos una asociación sin fines de lucro y debo decir que en ese tema estamos cumpliendo un rol casi público, en el sentido que somos la fuente de información. Hacia nosotros las autoridades redirigen a todas esas pymes que quieren conocer un poco más, esas 1.200 clínicas o todo hotel que quiera involucrarse en ese negocio, siempre le damos esa orientación y todo el apoyo necesario para, de nuevo, tener un mejor ecosistema de turismo médico que nos permita seguir creciendo en esa importante actividad económica. Bueno, muchísimas gracias, don Máximo, por habernos visitado y esperamos que no sea la última vez. Así será y muchas gracias por el espacio y cuando se habla de temas de salud siempre aquí estamos como cámara. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Mucho gusto, espero que la gente siga enterando más de salud por medio de Diario Extra y las diferentes plataformas que tiene el grupo. Sin duda este es un tema muy interesante, todo lo que genera ingresos para el país es algo beneficioso, sobre todo cuando existe un encadenamiento productivo. Esperamos que haya también un mayor acercamiento entre el Instituto Costarricense de Turismo y también el resto de las cámaras con la Cámara de la Salud para que puedan desarrollarse iniciativas conjuntas. Ya vemos que tienen un apoyo de Procomer, la promotora de comercio exterior, y sin dudas hay actividades que cuando se desarrollan de manera respetuosa y apegado a la legislación es posible que sean de provecho para todos. Esperamos que tengan un muy bonito fin de semana. Ya casi vienen los compañeros con un corte informativo y que tengan un excelente viernes, que la pasen bien, nos vemos. Punto 45. Hablemos de política. Oyentes, buenas tardes, bienvenidos a las noticias políticas de hoy viernes 7 de marzo, acá a través de Extra Radio. Gracias por su sintonía y por ser parte también de esta familia de Grupo Extra. Hoy cerrando ya la semana, viernes 7 de marzo, repasamos de inmediato lo más destacado en el ámbito político en las últimas 24 horas. Arrancamos con una noticia que se dio desde la Asamblea Legislativa porque los diputados aprobaron ayer la ley que regula el teletrabajo en el extranjero
y establece además condiciones para que se acuerde esta modalidad entre el empleado y también los empresarios. En concreto, para que usted lo tenga bien claro, si el empleador es el que solicita al trabajador realizar sus labores desde el extranjero, la empresa debe asumir todas las obligaciones establecidas en la ley. Debe proveer los instrumentos tecnológicos, equipo y programas correspondientes, así también como los seguros de riesgo de trabajo. La iniciativa, recordemos, es del legislador del Partido Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, y ahora espera la firma del presidente Rodrigo Chávez y la publicación también en el diario oficial La Gaceta. Esta noticia que se dio a conocer ayer y que hoy retomamos porque es importante para que usted lo sepa, lo tenga bien claro y esté pendiente de la firma del presidente Rodrigo Chávez, de su gabinete y de la respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta, por si desea también aplicarla en los próximos meses. Otra noticia que sin duda alguna ha sacudido la Asamblea Legislativa y la política son los encontronazos al interior del Partido Liberal Progresista que lidera el diputado Eliezer Feinstein. Ya reaccionó este viernes a través de un video de parte de su departamento de comunicación sobre la separación de las diputadas Johanna Obando y Cintia Córdoba de la fracción, noticia que se dio ayer a eso de las 6:30 de la tarde, y aseguró que todas las decisiones del partido se toman en conjunto y que respeta, eso sí, la decisión de las congresistas, quienes se declararon independientes. Vamos a escuchar precisamente a don Eli, que habló después de esta salida, que bueno, no es ni la primera ni la segunda que se da. Ya vamos a escuchar las declaraciones y ya repasamos también lo que ha sucedido con su agrupación política. Con respecto a la renuncia de las diputadas Obando y Córdoba a la fracción legislativa del PLP, tengo que decir que en todo momento las decisiones de fracción se tomaron de forma colegiada en reuniones en las que estuvimos presentes los 5 diputados. Las diputadas decidieron apartarse de la línea de fracción en materia del desarrollo de la tecnología 5G. Las hemos respaldado en lo personal, hemos respetado como liberales que somos su posición, pero no podemos defender técnica ni políticamente una posición que es distinta de la que la fracción había tomado. Por respeto a la voluntad de los votantes, creemos que lo correcto y lo éticamente imperativo es que las diputadas renuncien a su curul. Las palabras de don Eli Feinstein en torno a la renuncia de Cintia Córdoba, repetimos, y Johanna Obando, hasta ayer diputadas de su agrupación política, hoy ya congresistas independientes. Sobre esta última frase o palabras que decía don Eli de que renuncien a las curules respectivas, ya las diputadas también reaccionaron, dijeron que no. Muy sencillo, no van a renunciar. Ese es el estribillo que siempre se utiliza cuando alguna persona se declara independiente. Aquí no se está viendo que se le está pidiendo a las mujeres entregar las curules porque forma parte de los machismos que se han visto en la fracción, fue lo que respondió de manera contundente la diputada Obando. Vamos a escucharlas a ellas también, a la diputada Cintia Córdoba y la diputada Johanna Obando, declaraciones que emitieron anoche cuando dieron a conocer su decisión de dejar el PLP. Nos hemos sostenido en el partido porque somos liberales y creemos en los valores liberales. Sin embargo, hoy está privando el interés electoral. Tanto doña Johanna como yo hemos sufrido violencia política y no nos hemos sentido acuerpadas por la fracción. Por ese motivo, el hecho de que estemos ahora tomando esta decisión nos va a tener más fuerza para poder actuar sobre estos actores políticos que nos han venido atacando con mucho desprecio. Para mí es insostenible pertenecer a una fracción que no ha tomado una posición fuerte y contundente frente al autoritarismo del Poder Ejecutivo. Desde hace más de un año se ha venido presentando una serie de roces dentro de la fracción en cuanto a espacios en la toma de decisiones y en la parte administrativa. Las palabras de las diputadas Cintia Córdoba y también Johanna Obando en torno a su renuncia al PLP. Recordar, ya para cerrar con este tema, que Katia Cambronero, diputada hoy independiente, también renunció a finales del año anterior a la agrupación política, al PLP. Es decir, el partido queda con 3 legisladores, 3 hombres: Eli Feinstein, Luis Diego Vargas, jefe de fracción, y Gilberto Campos como los representantes del PLP
en el Congreso. Son las 2:51 p.m. Vamos al último tema de hoy viernes y de esta semana, porque el 30 de septiembre es la fecha límite para empadronarse de cara a las elecciones nacionales del próximo año, ya sea si usted requiere hacer un cambio de domicilio o si va a ejercer su voto en el extranjero. Esta semana, precisamente, el Tribunal Supremo de Elecciones y también el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrán dispuestos 49 consulados, o más bien anunciaron que estarán dispuestos 49 consulados en 42 países diferentes. Lo anunciaron por medio de un convenio que renovaron. Así lo explica Gerardo Abarca, director de la Dirección del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, quien conversó esta mañana en los diversos espacios de Extra Radio, y lo escuchamos también acá en el análisis político. Pueden hacerlo de dos maneras, doña Lorena. En el consulado, presentándose personalmente con su cédula de identidad, o en todo caso podrían identificarse con su pasaporte, renovando su cédula de identidad si es que la tenían desde antes, o aquellas personas menores de edad que cumplan años, incluso el día de la elección, van a poder votar siempre y cuando la soliciten antes de ese 30 de septiembre. La otra forma de hacerlo solo en el extranjero es ingresando a nuestra página web www.tse.go.cr. Van a ver en el menú superior un vínculo que dice elecciones. Ahí hay un formulario que le permite a las personas que residen en el extranjero hacer la solicitud respectiva. Importante, subrayo, doña Lorena, 30 de septiembre, fecha límite. Para todos. Para todos los ciudadanos costarricenses que requieran hacer algún trámite que involucre un cambio en su registro electoral, en el padrón electoral, van a poder hacerlo antes del 30 de septiembre. Son como 3 condiciones generales. Cédula por primera vez, personas que cumplen 18 años, incluso el propio día de la elección, van a estar en el padrón y van a poder votar siempre y cuando pidan cédula de identidad por primera vez antes del 30 de septiembre. Don Gerardo, perdón, una preguntita. Si, por ejemplo, yo voy a estar por trabajo en esa semana o justamente en ese día de las elecciones, tal vez no es por residencia, ¿yo puedo hacer esa solicitud? Usted podría hacerlo, claro, eso involucra un cambio en el domicilio electoral. No es necesario que solicite una cédula nueva, usted nada más podría acercarse a cualquier oficina de el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay 32 oficinas regionales a lo largo y ancho del territorio costarricense y la sede central, y hacer la solicitud de cambio de domicilio electoral. Esto porque usted tiene la seguridad de que la primera semana de febrero va a estar fuera del país, ya tiene dispuesto el lugar donde va a estar en ese momento, y usted podría solicitar que el domicilio le varíe a el consulado que tenga jurisdicción sobre el lugar donde usted estaría residiendo en ese momento. Mire, ahora esa es una situación que pasa incluso a nivel nacional. Hay personas que por trabajo dicen, mira, yo entre enero y marzo voy a estar trabajando porque trabajo, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, en una cadena hotelera, y en esos meses me toca estar en Guanacaste. Pero quiero votar. Entonces lo que hace es el cambio de domicilio temporal, porque después va a regresar a su residencia y tal vez ya en la próxima elección pues va a votar ya en el lugar de su residencia permanente. Entonces eso es posible hacerlo. 2:55 p.m. Escuchábamos a Gerardo Abarca, director de la Dirección de Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, en torno a lo que ha sido esta noticia, este convenio que ha renovado el tribunal con el Ministerio de Relaciones Exteriores esta semana, para que usted pueda realizar también todos los trámites en caso de que necesite o conozca algún familiar, algún amigo que requiera el voto en el extranjero para febrero del próximo año. Llegamos al cierre de las noticias políticas de este viernes 7 de marzo. La invitación cordial, porque ya viene el resumen de noticias, el avance acá en Extra Radio, y viene también mucho que contar. Así que la invitación para que siga en sintonía acá en los 92.3 de Extra Radio. Francisco León les despide. Buenas tardes.